La crueldad se consuma cuando logra que sus víctimas se culpen a sí mismas por lo que pasó. Esa es una de las lecciones que nos deja Han Kang en su libro Actos Humanos. ¿Cómo estás, Felipe? Todo bien, viejo David. Tremenda entrada que haces para este texto de Han Kang, una escritora surcoreana que recibió el Ujú. premio Nobel en 2024. Sí, Dice el premio que se le otorga que fue por su prosa poética muy bello, un estilo fantástico, ¿no? exactamente. Es un gran libro que vamos a abordar el día de hoy. Convengamos con decir que en este libro ella habla de una masacre que ocurrió en una ciudad en la que ella nació y vivió algunos años de su infancia, que se llama Gwangju. La masacre ocurrió entre el 18 y el 27 de mayo de 1980, más o menos cuando ella tenía 10 años. Eh, eso, Y bueno, valdría agregar que esta masacre tiene unos datos oficiales supuestos de 160 y pico de muertos, pero hay otros datos donde abordan 1.000 a 2.000 eh, asesinatos por parte del ejército surcoreano, porque vienen en esta temporada de 1980 de un proceso dictatorial de un dictador que se llamó Park Chung-hee. Nos disculparán por nuestro coreano sí, malísimo, estamos aprendiéndolo, surfeando en el coreano. pero aparte de que tenemos un mal coreano, pues podemos solamente mencionar algunos elementos, como por ejemplo Corea del Sur venía de una dictadura de más o menos unos 20 años, 18 años. Se asesinan a este dictador. Había una especie de movimientos sociales Pro de democracia. trabajadores, sindicatos prodemocráticos, estudiantes, Ujú. también hay artistas Sí, que querían la apertura democrática y que el 18 el dictador lo matan en el 79, lo asesinan en octubre del 79, y esa temporada hasta mayo del 80 pues son reprimidos y se da esta masacre en Gwangju. Y se consolida exactamente. nuevamente el poder dictatorial de otro dictador que se llama en este caso Chun Do-hwan. Esperemos que lo haya hecho bien. Exactamente. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí lo dijiste bien. Eso por el lado, digamos, del contexto de lo que ella va a narrar en este libro, Actos Humanos. ¿Tú cómo lo viste, Felipe? ¿Qué opinas de este libro? ¿Cuáles son tus impresiones? No, pues tremendo libro. Yo estoy disfrutando mucho la lectura de Han Kang. Esta recomendación nos la hacen desde el grupo de lectura, desde el club de lectura en el que estamos, Ujú. y allí nos ¿El Club de la plantean Pelea? el club de la pelea. Pero entonces en este texto de Actos Humanos, creo que hay varias preguntas que uno podría ir abordando. Em, una de esas es por la que le dan el premio Nobel, ¿no? Por los traumas y estos Ujú. traumas de la sociedad que están vinculados, ella lo plantea, una masacre en la lucha por la libertad o en la lucha por la democracia, más bien. Creo que eso es uno de los elementos centrales que está ahí y Sí. que uno podría ir desagregando de cómo lo presenta la autora a lo largo del texto. Una lucha Ujú. de estudiantes, como mencionábamos, trabajadores sindicalizados, de artistas, y donde había una gran censura, ¿no? La dictadura tiene eso, es un pensamiento unimodo. Y allí las diferentes expresiones críticas que usualmente suelen venir de los estudiantes y quizá de ese sujeto transformador que es el estudiante, El pues joven, ¿no? el joven, claro, le da un vuelco o se pregunta o quiere libertades y democracia que podría expresarse. Y la dictadura, pues efectivamente no va a permitir esas cosas. Sí, es la negación de todo eso. Bueno, Ujú. lo que a mí más me llamó la atención del texto es cómo ella maneja esta cuestión de la culpa y cómo, en mi opinión, ella muestra que la culpa un poco está en el lugar equivocado, ¿no? O sea, en muchos sentidos,
los que se sienten culpables por la masacre y por los vejámenes y por los abusos y por las torturas y por los homicidios no son los perpetradores, sino precisamente las víctimas. Las víctimas de algún modo dejan de vivir su vida, están en un constante sufrimiento, y están como en una parálisis porque todo el tiempo están pensando en lo que pudieron haber hecho y no hicieron, en lo que pudieron haber decidido y no decidieron, en si las decisiones que tomaron fueron las correctas o no. Y es muy, muy impactante ver cómo esa culpa está de nuevo en el lugar equivocado, en el lugar de la víctima y no en el lugar del victimario. Ese juego a mí me llamó muchísimo la atención y me hizo también pensar un poco, por ejemplo, en la violencia estatal, ¿no? En la violencia típica del poder, que es esta violencia que no se nos puede olvidar que es la que ejerce tradicionalmente el Estado. No hay ninguna organización de ningún tipo que sea capaz de ejercer todo el terror que puede ejercer un Estado, por pobre que ese Estado sea, como lo era el Estado surcoreano en la década de 1980 o en el año 1980. No, tremendo, claro. Es interesante cómo esa culpa se mantiene alrededor de los diferentes personajes, su sufrimiento y a través de todo el relato. Yo creo que valdría la pena decirle a nuestros escuchas, a la audiencia que nos está escuchando en este momento, y es que el libro de Han Kang de Actos Humanos es un relato, ya lo mencionábamos, sobre la masacre, pero ¿quiénes están allí? El personaje principal, el protagónico, y tú me corregirás en este sentido, es, ¿cómo se llama Dongo, este? Dong Ho, y Dongo, sí. él, y él De nuevo, es, perdónennos por la pronunciación. sí, Asumimos que se dice así. sí, entonces está este personaje principal, Dongo, o Ujú. Donjo, o bueno, como ustedes lo pronuncien, pero bueno, está, él es un estudiante muy joven, menor de Es un edad, niño, es un básicamente, ¿no? niño, Todavía no ha llegado ni siquiera a la adolescencia. no ha llegado a la adolescencia y él siente cierto compromiso por cuidar los cuerpos de los heridos y ya de los muertos en un lugar que es un polideportivo, donde Ujú. va llegando esos cuerpos y esas personas heridas como a, qué decir, como a restablecerse y a que también los vayan Y identificando los los vayan a familiares, buscar y los los vayan limpian. a Ellos, buscar. ellos los limpian, les ponen un número, les asignan unas características para que las personas, los familiares, puedan ir y encontrar a sus familiares, básicamente. Digamos que Dongo llega ya porque él está en una de las protestas con uno de los amiguitos que es con el que vive. Hay un niño que alquila una habitación donde él vive en la casa de los papás con la hermana. Ese Ese se niño, llama Jeondae. Yeondae, él y la hermanita viven en una habitación que arriendan. La hermanita es también muy joven, trabaja, están hablando de una sociedad muy diferente a la que nosotros vemos en este momento, ¿no? No es la sociedad industrializada que nosotros conocemos, sino que es una ciudad una sociedad que en ese momento, un país que en ese momento es inclusive más pobre que Colombia en ese momento, o sea que era pobrísima realmente Corea del Sur. Entonces, esos dos niños se hacen amigos, están en una protesta y a ese niño lo hieren, a Young Dae lo hieren en un momento en que el ejército indiscriminadamente empieza a dispararle Los manifestantes. a los manifestantes. Entonces él sale a correr, pero él se siente enormemente culpable por haber abandonado a su amigo porque él se da cuenta que el amigo recibió un disparo, pero no puede hacer otra cosa que no sea correr. Él intenta salvarlo, pero se lo impiden. Hay un adulto, un señor le dice que no salga y no lo deja salir porque lo matan, porque están matando al que se acerca a los cuerpos. Entonces, por esa razón, él va al polideportivo y allá se queda. Y yo siento que él se queda por una culpa enorme que siente. Él, a pesar de que no encuentra al amigo, uno casi que siente que no lo está buscando activamente, sino que él se quiere quedar ahí y simplemente pues esa resolución, esa decisión que él toma, pues tiene un desenlace, ¿no? Unas consecuencias. Sí, junto a esos afectos por la amistad.
que se narran en el texto, también van a haber otros personajes que participan Ujú. de todo el texto, que serán los que se encuentran en el polideportivo o tienen alguna relación con esos primeros momentos y efectivamente con el desenlace de la masacre. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? Pues va a estar la mamá también. ¿Quién va a estar ahí? Van a estar otros compañeros precisamente Hay otras de niñas un poco más otras joven, un poco niñas. más mayores, pero también muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando Sí, de todos menores de 20 años, digamos. Hay una que esa. tiene creo que 18, 17. El mayor creo, si no estoy mal, es Jinsu y tiene como 20 años. O sea, es como el Exacto. mayor de esos personajes como más importantes. Incluso también una voz que se escucha dentro del texto, porque lo chévere del texto es que hay como unas polifonías, ¿no? Como una Sí, especie de coro, exacto. donde está el personaje principal, que es narrado en segunda En persona. segunda persona. Después viene otro que es el amiguito de él, que fue herido y que después va a Él morir. aparece. Él Él es uno aparece de los narradores, narrado, sí. pero ya desde una voz de la muerte, ¿no? Del muerto, Exacto, del cadáver, que es también exacto. súper interesante. Entonces, bueno, aparecen todos estos personajes, incluso aparece la misma autora en el texto haciendo unas reflexiones finales, una especie de epílogo, ella va a decir ahí que es como un anexo. Sí. Donde ella va a decir, yo también estuve relacionada o tuve algún vínculo con esta masacre, y este ejercicio que yo estoy haciendo es un ejercicio de recordar precisamente qué fue lo que nos pasó y cuál fue el trauma por el que pasamos o que tenemos, que Mm. quizá no se ha revisado del todo y a profundidad, porque es un tema que ella lo va a decir en el texto. Hay cosas que tienen impacto aún hoy, ¿no? Exacto. Exactamente, sí, digamos que ella lo que va a mostrar es eso, ¿no? Como las consecuencias de esa masacre antes de haber quedado sepultadas son absolutamente presentes aún hoy y fueron absolutamente presentes para las víctimas de esa masacre a lo largo de sus vidas, como suele ocurrir, como no puede ser de otra forma. ¿Quiere que le dé permiso? Claro que se lo doy. Eso sí, tiene que escribirla bien, que sea una historia recta y cabal. Escríbala de tal manera que nunca más puedan profanar la memoria de mi hermano. Tú mencionas algo que a mí me parece importante y que a mí también me llamó mucho la atención, que es el uso de la segunda persona, ¿no? Que es un uso, no sé, tú qué opinas, un poco particular, ¿no? Porque digamos que la segunda persona es cuando yo digo, tú estás haciendo tal cosa o él estaba haciendo tal cosa, pero digamos que ella utiliza esa segunda persona para que el narrador hable de sí mismo, ¿no? Entonces dice como tú estabas ahí limpiando los cuerpos, pero está hablando, esa es una acción del mismo narrador. Ujú. Es muy curioso y por lo que yo estuve averiguando, por lo que estuve mirando es una forma de narrar común en personas que han sufrido traumas muy graves, como que se externalizan de sí mismos y empiezan a narrar lo que les pasó como si no les hubiera pasado a ellos, sino a un tercero. Eso me Listo. llamó muchísimo la atención y ella me parece que hace un uso que es muy conmovedor, ¿no? Muy impactante de esa persona narrativa, ¿no? De esa segunda persona. Total, y mira que a medida que uno va revisando el texto, uno se va situando como si uno fuera el personaje principal, como si uno Ujú. fuera Dongo. Y es como si uno estuviera efectivamente viviendo Exacto, los. clásico que uno, sí, es muy impactante, ¿no? Eso, Sí, y es una gran tragedia lo que uno está leyendo, ¿no? O sea, sí. es como cuando uno ve una película en dibujos animados, en anime, ¿no? O no sé si se dirá Cuando anime uno, o como como cuando uno era niño y veía una película que lo conmovía mucho, uno siente algo así, ¿no? Sí, Es por una gran supuesto. maestra para hacer que uno sienta el sufrimiento de los personajes, ¿no? A mí no me parece que sea para nada fácil y ella lo logra, o
sea, ese ejercicio de memoria histórica que un poco ella dice al final en el epílogo era como lo que el hermano mayor de Dongo que efectivamente existió, ese personaje, ese niño realmente existió, esa como ese mandato que le deja al hermano mayor de Dongo, que le dice algo como, si usted quiere hablar de él, hágalo, yo no se lo voy a impedir, simplemente asegúrese de que de que el nombre de él sea como Como reparado, reivindicado, reparado. reivindicado de alguna manera, y me parece que ya lo logra, ¿no? Es un ejercicio de memoria histórica muy impresionante el que ya hace en ese texto. Total, y quisiera ahondar un poquito en eso de hacer memoria. Ujú. Y creo que, bueno, ella se sitúa dentro de la voz de la víctima, que era un poco con lo que tú habrías Sí. de que la crueldad termina logrando ciertas digamos, en cierta medida cumpliendo sus objetivos cuando la víctima se siente culpable por lo que hace, pero entonces lo que hace Han Kang es precisamente situarse desde la víctima. Todos sus personajes son las víctimas aquí. Aquí no entra la voz de, digamos, principal de el militar que comete el acto, ahí sí, inhumano o humano, como ella lo va a plantear en su título, también Ujú. preguntándose sobre cuál es la esencia del ser humano, si es que nosotros, eh, por, por nuestra naturaleza, somos así de crueles, porque hay pasajes tremendísimos Sí. sobre las torturas, eh, sobre el trato hacia la mujer, como para poder expresar el sometimiento del otro, pues hay vejámenes, se daña el cuerpo del otro y sobre todo el de la mujer de una forma Ujú. obscena, abusiva. Pero lo importante también es que se para desde el lugar de la víctima y desde ahí plantea su voz. Y creo que ese sujeto, ese, ese motor en la narración, que es pararse desde la víctima, creo que también permite evidenciar una posición de la autora, por supuesto, pero también una vivencia particular y es desde dónde revisar el trauma. Está bien revisarlo, por supuesto, desde quienes ejercían el poder, pero el objetivo principal o la luz o la lupa debe estar sobre la víctima. Y este ejercicio de memoria no puede ser un ejercicio, digamos que menor o que quiera ocultar quiénes fueron los directos responsables, sino que por el contrario, exponerlo, presentarlo y sobre todo no olvidarlo, que es una de las cosas que uno de los eh, personajes se preguntaba sobre el olvido, no quería ser olvidado, no quería que sus recuerdos se perdieran en el tiempo, que incluso lo va diciendo uno de estos personajes que es una de las mujeres que trabaja en el sindicato y hace parte de esos movimientos democráticos, y es que con el pasar del tiempo, como no se habla de ese tema, parece que se van difuminando los recuerdos, pero hay unos recuerdos que están presentes y que no se pueden olvidar, porque cuando se va a esos lugares duele, y es el Ujú. dolor y es el sufrimiento de haber sido objeto de crímenes, en este caso serían los crímenes de Estado, y si uno lo va bajando a su realidad más cercana, no está tan lejos de lo que pasa en Colombia o de lo que pasaba, entre comillas, porque aún hoy seguimos viviendo una violencia de estas características, de la tortura, de la masacre, de los vejámenes al cuerpo. Sí, el ejercicio de la crueldad para mantener el poder, ¿no? Y para lograr algunos objetivos políticos y económicos. Una cosa que yo quisiera mencionar también es el contexto o el momento histórico en el que esta masacre ocurre, ¿no? Digamos que como nosotros o como habías mencionado al principio, ocurre entre dos dictaduras militares.
hay una fuerte represión del movimiento social, de un movimiento sindical y de un movimiento por la democracia. Y a mí también me llamaba mucho la atención porque nosotros muchas veces desde acá, desde un lugar tan lejano de Corea del Sur como Colombia, podemos un poco idealizar el desarrollo de esos países que ha sido muy rápido y muy espectacular. Una de las cosas que nos deja este libro es además cómo ese desarrollo se logró a un precio tal vez demasiado alto, ¿no? Digamos que hay una razón por la que las mujeres de esos sindicatos tenían una especie de mantra que era decir, nosotras también tenemos dignidad, nosotras también tenemos, somos personas, ¿no? Fue un desarrollo que se logró no solamente disciplinando a una clase económica dirigente, sino también esclavizando a toda la comunidad, básicamente, ¿no? Hay una gran represión de cualquier movimiento obrero. Ella muestra cómo la gente trabajaba y solamente tenía, por ejemplo, 2 días de descanso al mes, cómo trabajaban más de 15 horas diarias, cómo ganaban eh, minucias, cómo cualquier intento por rebelarse ante eso podía terminar en torturas, en la muerte. Entonces es también como un llamado de atención sobre cuando miramos casos de desarrollos espectaculares como el de Corea del Sur, porque es un país que en los años 50 salía de una guerra catastrófica y era un país que era un desastre total porque había estado ocupado por Japón y para la década del 90 ya era un país desarrollado. Ahorita es un país con unos excelentes niveles de O desarrollo y desarrollo. todas estas cosas. Sin embargo, se logra a través de un proceso profundamente inhumano y salvaje, ¿no? Algo Sí, de muchísima crueldad. sí, me parece importante lo que mencionas y uno hace poco fue galardonada la película esa de Parásitos, ¿no? ¿Mm? Que es también de Corea del Sur y muestra una gran desigualdad de la sociedad surcoreana donde, claro, se ve como un referente de desarrollo tecnológico, incluso porque los surcoreanos pues tienen grandes empresas tecnológicas, pero Ajá. la pregunta quizá de fondo que hace Han Kang y que muestra la película de Parásitos es sobre qué se construye ese desarrollo, sobre qué procesos históricos ha sido edificado y si incluso esas contradicciones se mantienen o no. Han Kang, lo que yo interpreto, es que hay una intención por mostrar que no es así, que no es Ujú, tan idílico, que no es tan todo tan perfecto, sino que por el contrario hay unos dolores, hay unos puntos que al revisarlos debajo del tapete, que es donde se echa el mugre y de lo que no se habla, ujú, lo que hace Han Kang es precisamente vamos a abrir el tapete y vamos a mirar qué hay ahí debajo para explicarnos un poco como sociedad, qué es lo que yo creo que nos toca a nosotros si lo hacemos, si hacemos la lectura situada. Claro, Han Kang está en Corea del Sur y nos habla desde su realidad de Corea del Sur, que probablemente nosotros en Colombia, pues la relación con Corea del Sur, lo que más o menos conocemos es los grupos de K-pop, BTS, todas esas ujú, cosas, pero más allá está estos elementos que son centrales y que uno los podría traer a una realidad colombiana de que masacres aquí nosotros podemos hablar bastante. Entonces, valdría la sí, pena es. empezar a hilarlo con las masacres que nosotros hemos tenido. Nosotros tuvimos aquí una muy cercana eh, de miles que Es son más o menos mucho, siete mucho más mil extensa, jóvenes. ¿no? Ajá. Y que duró años, ¿no? Digamos que sí, hay algo que es curioso, es que uno siente, a pesar de que Corea del Sur es un país que, digamos, de pronto no se puede imaginar un país más diferente de Colombia que Corea del Sur, ¿no? O que cualquier sociedad desarrollada del Asia-Pacífico. Y sin embargo, en este libro nosotros sentimos una cercanía, ¿no? Ese intento por censurar el sufrimiento, por endilgar culpas en donde no deben endilgarse, por asumir culpas que no se deben asumir. Por maquillar la verdad, es algo, es un mecanismo que nosotros conocemos muy bien acá, ¿no? Y digamos que de algún modo Han Kang con este libro también nos sirve de antesala
no solamente para mirar em, cómo ha sido ese proceso de represión estatal hacia nosotros, hacia la población civil, sino también cómo ha sido narrada acá, ¿no? De algún modo, eventualmente nos va a servir este texto como antesala a lo que se narra, a cómo el arte ha narrado ese sufrimiento desde acá, desde Colombia, particularmente el caso que nosotros conocemos, que es Evelio Rosero, y su novela emblemática, que para nosotros es emblemática y para muchísima gente, que es Los Ejércitos, ¿no? Sí, yo creo que esas van a ser las siguientes partes Ujú, de esta reflexión sobre un poco, ¿qué podríamos decir? No sé, la literatura, la violencia, en este caso la masacre, cómo desde el arte, tú en capítulos pasados también has intentado como poner eso de presente y es como el arte se ha aproximado un poco a nuestra historia contemporánea y nuestros grandes traumas. Evelio Rosero, por supuesto, va a ser central en ir entendiendo la perspectiva del escritor y de la literatura sobre nuestras dolencias, como por ejemplo la violencia. Y por supuesto, en los próximos capítulos vamos a tener a Evelio Rosero con los ejércitos y también a el caso de falsos positivos como un eje que conecta lo que nos habla esta premio Nobel ujú. eh, y lo que nosotros hemos vivido. Y nosotros mismos. Sí, un poco digamos que el arte, sobre todo la literatura, hace ese ejercicio muy raro, que es como narrar lo inenarrable, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que se escapa a las palabras, lo que los mismos personajes, las mismas víctimas no pueden decir, pero está ahí, de algún modo la literatura, a pesar de que eso no se puede decir, lo dice, ¿no? Y un gran ejemplo es este libro de Hamlet.